Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos y una segunda parte de este programa que siempre es educación en derechos humanos, contribuyendo a que conozcas mejor tus derechos, cuáles son las instituciones y también los mecanismos para la defensa de tus derechos, para exigirlos también. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Les doy la bienvenida a quienes se han ido ya conectando. Estaremos en la primera parte con las noticias y en la segunda parte con educación en derechos humanos. Ya nos acercamos a jueves y viernes santo. Jueves y viernes no tendré programa, el próximo será este miércoles y retomaremos el día lunes. La próxima semana, toda la semana, se la estaré dedicando al derecho a la manifestación pacífica que establece nuestra Constitución, que establece la legislación, que han dicho las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en materia del derecho a la manifestación, que han dicho los organismos de Naciones Unidas y otras instituciones sobre el derecho a la manifestación pacífica. Esto porque entramos en el mes de abril, la próxima semana, y recordaremos las protestas de abril 2017, lamentablemente con muchas víctimas, pero existen familiares, entre ellos Alfaví, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Represión en los hechos de abril y meses siguientes del 2017. Entonces la próxima semana estaremos con el derecho a la manifestación pacífica. Empiezo las noticias con un pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos abarca todos los países del continente, o casi todos. En la Organización de Estados Americanos no está Cuba, que fue expulsada en los años 60, si la memoria no me falla, de la Organización de Estados Americanos. El gobierno venezolano con Nicolás Maduro denunció el tratado de la OEA para separarse de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, eso no se ha hecho efectivo, pero también hubo acciones judiciales para contrarrestar esa decisión del gobierno de Maduro. Entonces, ahí hay una situación todavía con limbo jurídico. El hecho es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Albert Randin, se pronunció en el sentido de que las autoridades venezolanas deben garantizar para la designación de la persona que presidiría la Fiscalía General de la República o la Defensoría del Pueblo estándares mínimos ¿de qué? De transparencia, que el proceso sea transparente, que haya participación ciudadana y también que las personas que se designen por su mérito. También dijo el secretario general de la OEA que el proceso debe dar garantías creíbles de independencia. ¿Independencia de quién? De las personas que sean designadas para esos cargos. Pero veamos algunas de los planteamientos que él hace. Dice que el proceso debe ser transparente. Bueno, a la fecha de hoy no tenemos un baremo, unos criterios que haya hecho pública la Asamblea Nacional para establecer con cuáles criterios se van a escoger a la defensora o al defensor, a la fiscala o al fiscal general de la República. Hay unos criterios muy precisos que están establecidos en la Constitución, pero deben agregarse otros, así lo establece la normativa.
Eso no se conoce, no se han hecho públicos. Participación ciudadana. La Constitución establece que los comités de postulaciones deben garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, este es un comité de postulaciones que fue designado exclusivamente con diputados de la Asamblea Nacional, tanto de oposición como de gobierno. Por lo tanto, tampoco se está cumpliendo con ese criterio de la participación ciudadana que plantea precisamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos. A la fecha de hoy, recordemos que se había establecido en el cronograma de la Asamblea Nacional un plazo hasta el 27 de marzo. Pero la Asamblea Nacional decidió también de manera arbitraria, porque ya había cerrado el periodo de postulaciones, abrir una prórroga de 48 horas. En esa prórroga de 48 horas hubo nuevas postulaciones, 3 para fiscal general y 18 para la Defensoría del Pueblo. Se habían postulado antes 61 para la Defensoría del Pueblo y se habían postulado antes de esa prórroga 73 para presidir la Fiscalía General de la República. Bueno, hoy no conocimos ningún pronunciamiento de la Asamblea Nacional, no sabemos si van a escoger a quien sea fiscal o quien sea defensor del pueblo mañana. No hemos visto convocatoria para sesiones del Parlamento, muy posiblemente entonces sea para después de Semana Santa. Pero el proceso sigue lleno de incertidumbre, sin mayor transparencia, y esto es precisamente lo que no solamente exige no exige porque no tiene la facultad de exigir, pero sí de pronunciarse el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a esta declaración? Bueno, vimos un pronunciamiento del canciller de la República, Iván Gil, descalificando, comparando a el actual secretario general, Albert Randin, con el anterior secretario general de la OEA, descalificando en vez de ver y evaluar si efectivamente lo que él dice tiene o no razón. Es decir, descalifica al mensajero sin ver al mensaje. Entonces hizo esa comparación con el secretario general Almagro, que fue muy cuestionado por todo el periodo de gobierno de los gobiernos de Nicolás Maduro. Bueno, la respuesta del canciller, supongo en consulta con su jefa, la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, descalificando al secretario general de la OEA, que ha mantenido, por cierto, una actitud muy moderada, muy distanciada frente a la situación venezolana, cuidándose de los pronunciamientos. Y bueno, pero tiene que pronunciarse cuando las circunstancias lo obligan. Cambiemos de tema. En esta oportunidad nos vamos con una denuncia que hace ¿quién? José Bodas, que es el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. ¿Cuál es la denuncia? Que se mantienen en condición de presos políticos, escúchese bien, 126 trabajadores petroleros. 126 trabajadores petroleros. De esos 126, 43 son del estado Anzoátegui. Leí hace tiempo el listado de esos trabajadores del estado Anzoátegui. Ellos se encontraban en Yare. Varios de ellos han sido trasladados al rodeo, pero ellos se encontraban en Yare, por lo menos los trabajadores petroleros del estado Anzoátegui. Tienen 17 meses arbitrariamente detenidos.
delitos que se le imputan muy variados, desde paralización del trabajo en la industria petrolera, delitos que de una u otra forma están dirigidos más en ese momento en el cual fueron detenidos hace 17 meses a evitar que los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera siguieran reclamando el cumplimiento de las contrataciones colectivas. Se venían realizando asambleas en los centros de trabajo, en las distintas refinerías, en Anzoátegui, en el Zulia, en el estado Falcón, preocupados porque no se cumplían la convención colectiva de los trabajadores petroleros, y la respuesta del Estado venezolano lamentablemente fue esta represión que se ha desatado contra los trabajadores petroleros, 126 trabajadores, y es posible que aparezcan más. Hay que decir que se le metió mucho miedo a los familiares. Yo tuve la oportunidad hace más de un año de hablar con algunos familiares de los trabajadores petroleros. Le recomendé que hicieran las denuncias correspondientes públicas, que se diera a conocer la situación que estaban viviendo los trabajadores petroleros, porque detenían en Anzoátegui, en Falcón, en Zulia, en Apure, en los estados donde hay desarrollo de la industria petrolera. Bueno, lamentablemente por el terrorismo de Estado que se implantó en el país, como bien lo calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantuvieron en silencio. Después de los hechos del 3 de enero han dado a conocer, se ha podido construir un listado hasta ahora de las organizaciones sindicales, y estaríamos hablando de, por lo menos, que se conozcan 126 trabajadores de la industria petrolera que se encuentran encarcelados. Seguimos vinculados también al tema laboral, y es que la jefa del Ejecutivo designó al exministro del Trabajo, Eduardo Piñate, como comisionado presidencial para la constituyente laboral y el consenso entre trabajadores. Yo no estoy tan seguro que sea la mejor designación. El hecho es que Eduardo Piñate, que fue sacado como gobernador del estado Apure, él era el gobernador del estado Apure, se le designó ministro del Trabajo. Es un dirigente sindical, viene de ser dirigente sindical del magisterio. Su gestión en el Ministerio del Trabajo fue fuertemente cuestionada por las organizaciones sindicales. Fue recientemente sustituido en el Ministerio del Trabajo por el ex magistrado Carlos Alexis Castillo, o magistrado porque lo que hizo la Sala Social o el Tribunal Supremo de Justicia fue concederle un permiso, por cierto, muy cuestionado este permiso, porque consideran organizaciones como Acceso a la Justicia que choca contra la independencia de poderes. ¿Cómo es que un magistrado lo designan ministro del Trabajo, termina su labor como ministro, cuando termine Carlos Alexis Castillo, vamos a ver cuánto dura en el Ministerio del Trabajo, y según este permiso regresaría a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia? Eso evidentemente no está bien, no está bien. Poder judicial es poder judicial, poder ejecutivo es poder ejecutivo. De eso se trata cuando se habla de independencia de poderes. Una cosa es colaboración entre los poderes, otra cosa es esta falta de independencia que está en todos los lados. Bueno, el hecho es que la noticia es que la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, nombró entonces al exministro del Trabajo, Eduardo Piñate, como comisionado para la constituyente laboral. No sabemos en qué va a significar esta constituyente laboral, cómo se va a convocar.
va a ser realmente plural, se le va a dar participación a todas las corrientes sindicales que existen y participación además en igualdad de oportunidades, no lo sabemos, pero se sigue hablando de la constituyente laboral. Mis saludos a quienes se han ido conectando. Y recuerden que estamos en la primera etapa de este programa, que es Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos, y en la segunda etapa, que es Educación en Derechos Humanos, seguiremos analizando el artículo 59 de nuestra Constitución, que nos garantiza el derecho a la libertad de religión y de culto. De esto estaré hablando en la segunda parte. La última noticia tiene que ver con dos convocatorias que están planteadas de Vía Crucis. Es, digamos, aprovechar este contexto en el cual estamos muy cerca al jueves y al viernes santo, para desde la religiosidad, ya que estamos hablando de religiones, desde la religiosidad también exigir derechos. Y eso es lo que está haciendo el Comité de Pensionados y Jubilados, que es un comité nacional que tiene muy buena presencia en el estado Lara, particularmente en Barquisimeto. Bueno, ellos están convocando, si usted es de Barquisimeto, puede acompañar al Comité de Jubilados y Pensionados, puede ayudar a correr la voz. También puede darle retweet a mi tweet. Mi cuenta es @marinoalvarado. Ahí estoy ayudando a convocar a este Vía Crucis, que va a ser en la ciudad de Barquisimeto a las 9 de la mañana. El punto de concentración en la Plaza Altagracia, una plaza muy simbólica para los jubilados en el estado Lara, particularmente en Barquisimeto. Esa es la primera convocatoria. La segunda convocatoria de Vía Crucis la está realizando el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. ¿Dónde? Frente a la cárcel del Rodeo. Recordemos que los familiares de los presos políticos tienen más de 70 días, más de 70 días en una vigilia permanente ahí. Y bueno, ya supongo que ahora muchos de los familiares que hacían vigilia en la cárcel de Yare se trasladarán a las vigilias en la cárcel del Rodeo. Recordemos que este domingo fueron trasladados un grupo significativo de presos políticos que estaban en la cárcel de Yare hacia la cárcel Rodeo 4, un nuevo espacio que fue acondicionado por el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios. Ahí estarían los presos políticos que fueron trasladados desde la cárcel de Yare. Bueno, esta vigilia se va a realizar a las 5 de la tarde, entonces tenemos tenemos dos Vía Crucis, el del Comité de Jubilados y Pensionados en Barquisimeto, en la Plaza Altagracia, y el que están convocando los comités de familiares de presos políticos. Bueno, hasta acá con las noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Les recuerdo que este programa lo transmito de lunes a viernes a las 8 de la noche. Este jueves y viernes, por ser efectivo viernes y jueves y viernes de Semana Santa, no estaré transmitiendo el programa, pero el lunes empezamos de nuevo a las 8. Vamos a entrar entonces a seguir conociendo nuestros derechos. Siempre digo que es contribuir desde mi conocimiento y experiencia que usted conozca más sus derechos, porque usted los conoce. Yo lo que quiero es que usted los conozca más, que conozca además las instituciones muy diversas que hay donde nosotros debemos exigir nuestros derechos, defenderlos, y también que conozca los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que están establecidos en nuestra legislación y además en los mecanismos internacionales para que usted defienda sus derechos? Entonces vamos a continuar con el artículo 59 de la Constitución. Hago un breve resumen para quienes no tuvieron la oportunidad de estar conectados ayer. El artículo 59 de nuestra Constitución nos concede la libertad de
tener nosotros una religión y de practicar un culto. Explicaba ayer que no es lo mismo religión que culto. Religión es algo muy propio, muy íntimo, muy espiritual, es un derecho absoluto. Lo que yo crea es mío, nadie me lo puede cuestionar, pero la práctica de la religión, que es el culto, la forma como se realiza, por ejemplo, estas procesiones que se hacen en Semana Santa, es una expresión del culto en la religión católica, pero también tenemos la musulmana, tenemos los judíos, tenemos otras religiones. Entonces hay una diferencia entre religión y culto. También explicaba que hay una diferencia porque la Constitución venezolana permite la existencia de religiones y de asociaciones religiosas, que no es lo mismo, se parecen, pero no es igual, que las asociaciones religiosas son más amplias, que las religiones son mucho más estables, jerarquizadas, generalmente trascienden las fronteras, mientras que las asociaciones religiosas pueden ser incluso muy regionales. No recuerdo si ayer ponía el ejemplo de que, por ejemplo, existe una religión en la India que es formalmente una religión que adora a las ratas, ¿no? Tiene sus templos para adorar a las ratas. Pues, cada cultura y cada persona también tiene su derecho a tener su creencia, pero bueno, existen esas creencias. El hecho es que nuestra Constitución permite religiones y permite también asociaciones religiosas. Donde se inscriben las asociaciones religiosas, también informaba que hay un viceministerio del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz. Hay un viceministerio que se llama Viceministerio de Religiones y Cultos. Ahí se realizan los trámites si se quiere establecer una asociación religiosa. También decía que la Constitución establece límites al culto de cualquier religión, que estos límites son las buenas costumbres, el orden público y la moral. Moral y buenas costumbres son siempre criterios muy polémicos, que se entiende por moral, que se entiende por costumbre. Las costumbres van cambiando, la moral también. Recordemos que muchísimas décadas atrás existían costumbres que en ese momento se consideraban inmorales. Por ejemplo, que las mujeres se pusieran pantalones. Hoy, bueno, pues prácticamente igual las mujeres y hombres se ponen pantalones, no tiene por qué las mujeres andar con vestido y con falda, pero eso tiempo atrás se consideraba inmoral, y muchas otras prácticas que sería el listado bastante largo, sin meternos en el hecho del no reconocimiento de derechos que tenían las mujeres, por ejemplo. Pero bueno, nuestra Constitución establece esos límites. Y también nos plantea, estoy haciendo el resumen de lo que hablamos ayer sobre el artículo 59 para quienes no tuvieron la oportunidad y puedan conectar con lo que estoy diciendo ahora. También decía que la Constitución dice que yo no puedo justificar por tener una religión incumplir el mandato de ley, ¿no? Esto también es un poco relativo porque nuestra Constitución garantiza la objeción de conciencia. Por ejemplo, si a mí me obligan a ir a la guerra, un conflicto armado, yo pudiera invocar de acuerdo a la Constitución mi objeción de conciencia. Mis creencias, no solo religiosas, mis creencias, mi visión de vida, hace que yo no esté de acuerdo con participar en un conflicto armado. Por lo tanto, la Constitución también permite la objeción de conciencia. En algún momento, en el desarrollo que vaya haciendo de los derechos establecidos en la Constitución, dedicaré un programa
al derecho a la objeción de conciencia, algo muy polémico. Ha habido también sentencias del Tribunal Supremo de Justicia relacionadas a esto. Pero bueno, continuemos. Hay que precisar algo muy importante. En Venezuela no ocurre así en todos los países. En bastantes países sí, pero no ocurre en todos los países. Venezuela se declara como un Estado laico. ¿Qué significa que el Estado venezolano sea un Estado laico? El Estado, las instituciones del Estado, en principio, no apoyan ninguna religión. Esto en la práctica es relativo, ya lo voy a explicar, lo vamos a ver. Pero el Estado venezolano como Estado laico no se pronuncia por ninguna religión, es neutro, garantiza que puedan convivir en el país diversidad de religiones y que los cultos de esas religiones sí tengan los límites establecidos en la Constitución, que no discriminen, que no afecten la dignidad humana, etcétera, etcétera, más los otros que ya expliqué. Esto es muy importante, que sepamos que el Estado venezolano es laico. Sin embargo, hay quienes consideran, y creo que en la práctica es así, usted establecerá su propio criterio, yo simplemente voy a dar las informaciones, pero existe un convenio internacional entre el Estado del Vaticano y el Estado venezolano que tiene que ver con el concordato. El concordato es un convenio internacional mediante el cual estaba el gobierno de Rómulo Betancourt, año 1963, se firmó este concordato, o sea que tiene bastantes décadas ya, en el cual se establecieron de qué manera se van a desarrollar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano. Fíjense que este concordato no existe con otras, o estos convenios internacionales no existen con otras religiones, por lo menos que yo sepa, pero creo que no existe sino solo con la Iglesia Católica. Este convenio internacional de la Iglesia Católica da una serie de derechos, y por eso algunas personas, sobre todo desde la Iglesia evangélica, cuestionan que sigue existiendo el concordato. He escuchado explicaciones de personas vinculadas a la Iglesia evangélica que dice que no debería ser así, pero el concordato le da, por ejemplo, a la Iglesia Católica la facultad de tener escuelas religiosas donde se imparte la religión católica. Eso sí, ya lo vimos la semana pasada cuando hablamos del derecho a la educación, con límites establecidos, porque el Ministerio de Educación es el que establece las directrices para todos los procesos educativos. Pero tenemos escuelas privadas, escuelas religiosas, donde se imparte religión, incluso como materia. ¿Qué ocurriría si en alguna de estos colegios católicos un estudiante dijera: yo no quiero asistir a las materias? Conozco, por cierto, en un colegio que está muy cercano acá a mi casa, conozco, digamos, un estudiante que lo hizo: yo no quiero asistir a la materia de religión. Bueno, ese estudiante tiene pleno derecho a hacerlo, porque parte de lo que está establecido es que no se puede obligar a ningún estudiante, así sea, escúchese bien, el colegio católico, a que tenga que estudiar religión católica. Ese estudiante puede ser evangélico, ese estudiante puede ser musulmán, sencillamente no cree en ninguna religión. También es el derecho a no creer en ninguna religión, lo que se conoce como los ateos. Pero el concordato le permite
a la Iglesia Católica tener religión. También, bueno, por cierto, me faltó el del artículo 59 porque está vinculado a esto. Es que el artículo 59 le da el derecho a los padres y a las madres, así lo dice la Constitución, pero lo podemos ampliar a un concepto más amplio. Le da a la familia el derecho a educar los hijos y que los hijos se eduquen de acuerdo a las convicciones que tenga la familia en cualquier religión. O sea, es un derecho de los padres. Ya les corresponderá al niño, cuando recordemos que los niños, niñas, adolescentes tienen también derechos. En algún momento habrá que consultarles si esa religión que le canalizaron sus padres es la que él quiere profesar. Pero en principio la Constitución le permite que la madre y el padre, ese es el término establecido en la Constitución, yo lo amplío a la familia, le pueda dar y sus hijos puedan recibir la educación religiosa que esté conforme a sus convicciones. Bueno, el concordato, estamos hablando de este convenio internacional de 1963, estábamos con Rómulo Betancourt como presidente de la República. Establece además un reconocimiento jurídico a la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos realizan en enero, siempre recuerdo, en enero, realizan una conferencia, por cierto, muy bueno. El pronunciamiento lo pueden buscar en internet, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal este año 2026. En general, los pronunciamientos de la conferencia es bueno leerlos, pero este del 2026 es muy importante que usted lo búsquelo en internet, porque tiene un contenido muy bueno de orientación, de pronunciamiento sobre el contexto del país. Ellos siempre se pronuncian sobre el contexto del país, y me pareció muy interesante. Generalmente leo esos pronunciamientos y este me gustó bastante. La verdad que me gustó, es más, lo ayudé a difundir. Pero bueno, el concordato le da reconocimiento jurídico a la Conferencia Episcopal Venezolana. También le da el derecho, ustedes han oído hablar de los capellanes, ¿verdad? Los capellanes están en la Fuerza Armada. Este concordato le da derecho exclusivo que los capellanes en la Fuerza Armada sean de la Iglesia Católica, o sea, que lo que tenga la Iglesia Católica sea capellanes. Eso no significa que en la Fuerza Armada no pueda haber personas, de hecho las hay bastantes, evangélicas, por ejemplo. Y aprovecho para hacer el comentario de que el hecho de que el Estado venezolano sea laico, es decir, Estado como Estado, no promueve, no se pronuncia por una religión en particular, no significa que los altos funcionarios del Estado no puedan tener su propia religión y profesar también su culto, porque se les estaría violando el derecho que está establecido, que dice toda persona. Ellos como funcionarios, pero tienen que ser discretos, tienen que respetar la Constitución. Pues no pudiera un presidente de la República, un presidente de la Asamblea Nacional, un defensor del pueblo, un fiscal general, hacer un permanente lobby a favor de una determinada religión. Eso sería cuestionable, pero él puede tener su propia religión y profesar sus cultos, ¿no? Sus cultos muy diversos. ¿Qué más nos establece la Constitución con todo lo que tiene que ver con este derecho que tenemos a la religión y al culto? Establece que nosotros, ¿verdad?, podemos tener una práctica religiosa que en principio nadie debería afectarnos. Recordemos,
he planteado en programas pasados que una de las formas que tiene el Estado venezolano para garantizar el ejercicio de derechos es no haciendo. Para garantizar algunos derechos debe hacer, pero para garantizar el ejercicio de algunos derechos debe no hacer. ¿No hacer qué? No coartar la libertad de expresión, no coartar la libertad religiosa. Entonces, decía que ha habido críticas desde algunos sectores de la Iglesia porque consideran que el Estado venezolano, que es un Estado laico, tiene mucha inclinación hacia la Iglesia católica. Por ejemplo, todos conocemos, algunos lo hemos visto en presencia, hemos estado ahí, es muy bonito, el monumento a la Divina Pastora. Uno cuando está entrando a la ciudad de Barquisimeto, quienes no conozcan Barquisimeto y vayan desde el occidente, desde acá, más bien el este del país, y van entrando a la ciudad de Barquisimeto a lo lejos, uno va viendo el monumento a la Divina Pastora. Para ese momento el gobernador era Henry Falcón, y hubo cuestionamientos en el momento de por qué la gobernación destinaba recursos para un monumento a la Virgen de la Pastora, si el Estado es laico, si el Estado no debe destinar recursos para promover una determinada religión. Yo no estoy emitiendo opinión, yo estoy diciendo lo que en ese momento hubo cuestionamientos. Es lo mismo que se dice, por ejemplo, por parte de otros sectores religiosos, de que no hay igualdad de oportunidades. La Constitución habla que todas las religiones pueden existir, deben tener igualdad de oportunidades. Pero desde otras religiones se dice que hay una inclinación del Estado por la religión católica y que esto es contrario al mandato constitucional, que la propia existencia del concordato, este convenio de 1963, también es contrario, o sea, que se mantenga vigente es contrario. Esto es parte, digamos, de las opiniones que he escuchado, que también conseguí buscando información en internet que se han cuestionado, pero el hecho, ya finalizando con el programa y con el artículo 59 de nuestra Constitución, ayer hablé bastante del artículo, quería complementarlo. Recuerden que en el Viceministerio para Asuntos de Religión y Culto es donde se realizan las inscripciones. Por cierto, también ha habido señalamiento de que se colocan muchos obstáculos para registrar asociaciones, que no es muy flexible este proceso del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios. ¿Dónde queda el Ministerio del Interior y Justicia? Siempre me gusta dar a conocer dónde quedan las instituciones. Bueno, el Ministerio de Interior y Justicia queda en la esquina de Platanal, Avenida Urdaneta. Estaríamos hablando que estamos a 2 cuadras de la Plaza Candelaria y aproximadamente a unas 8 o 9 cuadras del Palacio de Miraflores. Ahí queda el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Ministerio del Poder, los nombres son largos de los ministerios. Ministerio del Poder Popular para la Justicia y Paz. Queda en la Avenida Urdaneta. Ahí funciona el Viceministerio de Religiones y Cultos. Por cierto, les doy este dato muy importante. Ustedes pueden además buscarlo en la página web del Ministerio. El Ministerio tiene una parte dedicada
al acompañamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Justicia, no para estos asuntos religiosos también, pero ayuda a algunas personas en materia de divorcio, en materia de cartas de estas que piden cartas de soltería, da algunas orientaciones jurídicas muy vinculadas sobre todo a temas del Código Civil venezolano. Si usted tiene alguna dificultad, si usted no está en posibilidad de costear un abogado, sepa que ahí, donde funciona el Ministerio del Interior y Justicia, hay un servicio. Ustedes lo pueden buscar en la página web del Ministerio ahí está detalladito todo lo que ustedes le pueden solicitar. Ahí en el Ministerio hay un grupo de abogadas y abogados. Un día me conseguí en un transporte público a una de las abogadas y aproveché para pedirle los datos, ¿no?, de qué hacían, cómo es el proceso, totalmente gratuita esta orientación. También en algún momento vamos a hablar de la defensa pública, esta institución del Estado venezolano, que también permite orientación, trámites, asesoría, ayuda a hacer documentos. Yo quedé sorprendido porque algunos documentos que son como muy privados, por ejemplo, venta de vehículos, te orientan cómo hacer ese proceso. Eso también lo pueden conseguir ustedes en la página web de la Defensa Pública. El día pasado me acerqué ahí a la sede de la Defensa Pública para ver si tenían folletos explicativos de cómo hacer los procedimientos. También pasé por el Consejo Nacional Electoral, la parte que tiene que ver con identificación, que queda en Plaza Venezuela, porque parte del objetivo que yo quiero es que conozcamos, así como lo hice con las inspectorías del trabajo, cuáles son los procedimientos, qué es lo que usted puede solicitar en un... Les paso este dato ya que estoy hablando del Ministerio del Interior y Justicia. Sepan que tiene un servicio de asesoría jurídica. Ahí le ayudan a redactar algunos documentos, algunos. Métase en la página web o vaya ahí el Ministerio del Interior y Justicia, pide dónde queda el servicio de asesoría jurídica y le van a indicar y van a colaborar. Bueno, por hoy he terminado con el artículo 59 de la Constitución. Mañana miércoles, voy a hacer un resumen del mes. Como ya entramos en abril, voy a hacer un resumen del mes. Este mes, qué derechos analicé y colaboré con usted para que los conozca, con ustedes para que los conozcan mejor. Empezamos con el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho humano al agua. Hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la educación y hablamos del artículo 59, el derecho a tener una religión y a profesar culto. Mañana estaré haciendo un resumen de los elementos clave de cada uno de estos derechos. Y como dije, ya que se conectaron tarde, la semana que viene, después de Semana Santa, estaré hablando del derecho a la manifestación pacífica, recordando los hechos de abril del 2017. Entonces estaremos hablando de ese derecho que está establecido en la Constitución, el derecho a la manifestación pacífica. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt. Pueden seguirme por mis redes sociales en Instagram marino.alvarado. En cuenta de X o Twitter, como todavía le llaman, @marinoalvarado. Por cierto, estos programas completos yo los monto en YouTube. Ustedes pueden poner en el buscador de YouTube Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos y ahí van a aparecer todos los programas. Ahí los coloco por si alguna persona quiere conocer
poco más de lo que hablo aquí en materia de derechos. También tengo una cuenta también de TikTok que ustedes pueden empezar a seguir. Tiene un manejo distinto. Se llama M.Alvarado. Si usted quiere seguirme también por esa cuenta, puede hacerlo. Es una cuenta más de promoción, de video de lo que ocurre en el país. Ustedes van a ver si se meten en la cuenta. La cuenta es M.Alvarado. Esta cuenta de Marino Alvarado Betancourt. Gracias por seguirme. Realizo también, disculpen la cuña, pero realizo un resumen que ya debe haber salido en la cuenta de X y en TikTok también. Yo realizo un resumen, a veces lo hago antes del programa, a veces lo hago inmediatamente después que termino. Un resumen que se denomina La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si usted me puede ayudar a distribuirlo, a que más personas se informen, se lo agradezco. Trato de, en solo 90 segundos, dar información de lo más relevante de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Nos vemos entonces mañana a las 8 en punto. Que descansen quienes no han podido todavía cenar, que tengan muy buen provecho, y seguimos acompañados de Don Sonrisa, el señor Sonrisa, porque Venezuela empezó 2026 con buenas noticias. Hasta mañana a las 8 en punto.